amados hermanos, le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan en estos momentos y a aquellos también que se van a conectar luego para ver este servicio. Le quiero pedir que por favor en este momento me acompañen a Salmo 136 del 1 al 3. Salmo 136 del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Gracias le damos al Señor por su bella y hermosa palabra. Por favor, acompáñenme a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, primeramente por este nuevo año que tú nos has regalado, Señor. Y que cada uno de nosotros hemos podido, oh Señor, Padre, llegar a ello, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada uno de esos hogares, oh Señor, donde tú has estado, Señor, para fortalecerlo, para ayudarlo, para levantarlo, para socorrerlo, Señor, en medio de estas situaciones, Señor, en las que estamos viviendo. Pero a pesar de todo, Señor, te damos gracias, porque tú eres el Señor de señores y tú eres el Dios todopoderoso. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, porque para siempre son tus misericordias. Eso podemos verlo, Señor, a través de este año que ha pasado, Señor, porque hasta aquí, oh Señor, tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por tus misericordias que son innumerables, Señor, y no podemos, Señor, Padre, poder ni siquiera imaginarte las grandezas y maravillas, oh Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Padre amado, te presento a cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que están en sus hogares, aquellos que están enfermos, Señor, tú los conoces. Yo te pido, Señor, que en este momento tú pases tu mano poderosa sobre sus cuerpos, aquellos que estén quebrantados, Padre amado, y yo te pido que tú le des ánimo y fuerza, Señor, para yo poderse levantar. Y que, Padre, en este momento de este servicio, Señor, cada uno de nosotros pueda salir palabras de gratitud, Señor, y de adoración, de alabanza a ti, oh Señor. Ayúdanos, Señor, entónanos, Señor, un mismo sentir, Padre, de poder adorarte y glorificar tu nombre en este momento, Padre amado. Yo te pido, Padre amado, que tú le des las fuerzas, Señor, y que nos dé ese mismo espíritu para estar conectado aún a pesar de la distancia, Señor, aún a pesar de las situaciones por las que estamos viviendo, Señor, y que no podemos congregarnos, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú nos unas en un mismo sentir y un mismo espíritu para adorarte y glorificar tu nombre, Padre. Oh Señor, yo te doy gracias por tu misericordia, porque para siempre son tus misericordias. Señor, yo te alabo y te glorifico y te deposito este servicio, todo cuanto vamos a hacer en tus manos, para que tú seas, Señor, el único exaltado y glorificado en ellos, Señor. Padre amado, te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Oh Señor, esta canción es para ti, Señor. Camina hacia aquí para verte. Mientras caminaba entendí que volaba, porque tú me atraías y pensé mil veces qué hacer una vez aquí. Pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a
entonces vi a querubines callar y estar muy quietos mientras tú me oías decir que eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, mi ser desborda de gratitud por estar aquí y poder adorarte. Mi corazón se humilla delante de ti, oh Dios, incomparable. Eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, Gracias, Señor. Solo Él es incomparable. La gloria es para ti, Señor. Amor de Cristo, más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo estará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Jesús. Suficiente es para mí. Gloria sea tu nombre, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte
Dios les bendiga, mis hermanos. La semana antes pasada estuvimos predicando bajo el tema Viviendo la vida que agrada a Dios, siendo el segundo sermón de esta serie de Segunda de Pedro. La semana pasada hicimos una pausa, pero por la gracia de Dios hoy continuamos con nuestra serie de Segunda de Pedro. Para darle continuidad a la serie, en el día de hoy estaremos predicando de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 8 al 11, y para tener una mayor claridad del texto estaremos leyendo el verso 3 hasta el verso 11. Así que leamos la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenme a orar, iglesia. Padre amado, Dios bueno, Dios todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú permites que tu palabra sea predicada nuevamente a tu iglesia. Yo te ruego por los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que sea tu palabra transformándonos y sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor, a una aplicación en un momento oportuno. Yo te ruego también que sea tu Santo Espíritu dándonos la claridad, Señor, y dándonos, Señor, esa ayuda y ese empuje para llevar a cabo la obediencia de la misma. Muchas gracias, Padre Santo. Nosotros lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, el apóstol Pedro, los versículos 3 y 4, y eso lo estuvimos viendo en el sermón anterior de la serie, nos explica que todo lo que se necesita para vivir una vida piadosa y una vida que agrade a Dios nos fue dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el cual es Jesucristo. Y esto es a todos lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la de los apóstoles, como él mismo, el apóstol Pedro, lo dice en el versículo 1 de este capítulo. Es decir, por pura gracia de Dios y la justicia de Jesucristo, recibimos la fe para poder creer en él y todo lo necesario para vivir la vida que agrada a Dios. Nos ha sido dado por medio del conocimiento de Jesucristo. Ahora bien, para poder continuar esta vida, para ser fructíferos y para poder crecer espiritualmente, para darle continuidad a esa vida que agrada a Dios, los versículos 5 y 7 nos señalan que debemos ser diligentes o poner el mayor empeño posible en trabajar en 7 cualidades para poder desarrollarnos espiritualmente. Las cualidades o virtudes deben de ser trabajadas simultáneamente una con la otra. Por eso el texto dice, mencionando las cualidades del versículo 5 en adelante, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Mis hermanos, y es que si somos diligentes en esto y con empeño no nos descuidamos, sino que con la ayuda del Espíritu de Dios trabajamos esas cualidades en nuestras vidas, seremos fructíferos en nuestras vidas para Dios y experimentaremos bendiciones presentes y futuras de las cuales estaremos predicando en el día de hoy, enfocándonos en que el cristiano experimentará resultados presentes y futuros si vive una vida que agrada a Dios. Ahora bien, mis hermanos, la condición para que nosotros los creyentes experimentemos los resultados de vivir bendiciones o de vivir la vida que agrada a Dios es que estas cosas no solamente estén en nosotros, sino también que abunden. Eso es lo que dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea que el hecho de que abunden es una condición. Pero podemos preguntarnos cuáles cosas, cuáles son las cosas que deben de abundar en nuestras vidas. Pues las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mis hermanos, que nos han sido dadas por el divino poder de Dios mediante el conocimiento de Jesucristo. Y es exactamente lo que dice el versículo 3 de este capítulo. Todas estas cosas están conectadas desde el versículo 3 al versículo 11. Permítanme, mis hermanos, recordarles que Dios, por pura gracia y por el puro afecto de su voluntad, nos ha dado la capacidad de creer en su Hijo, y eso lo vimos en el versículo 1 de este capítulo. Pero nuestro Señor no lo deja ahí. No solamente nos dio la fe para creer en Jesucristo, sino que por medio del conocimiento de su Hijo, quien vino al mundo y cumplió la ley perfectamente, nos dio exactamente lo que necesitábamos. La mayor referencia o ejemplo para vivir la vida que agrada a Dios. El verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿pero qué cosas? Sus enseñanzas, su ejemplo, su llamado al compromiso, su llamado a santidad, nuestra dedicación y empeño, los cuales van a ser reflejados por medio del trabajo de las cualidades que están en el versículo 5 al versículo 7, los cuales son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Si estas cosas están en nosotros y abundan, dice el texto, no os dejarán de estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es el resultado presente de vivir la vida que agrada a Dios. Es una vida fructífera para su gloria y para su honra. Mis hermanos, y es que el trabajo arduo de estas virtudes que acabamos de mencionar es el motor para una vida fructífera en Cristo. Mis hermanos, somos totalmente responsables de ser diligentes y de crecer en la gracia. Dios hace lo que está fuera de nuestro alcance para que podamos crecer espiritualmente. Pero el trabajo en las 7 virtudes que hemos estado mencionando requiere de diligencia y dedicación de nuestra parte. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer, mis hermanos, pero somos nosotros que debemos de subir la escalera. Nadie subirá la escalera por nosotros, mis hermanos. Si no trabajamos en estas cualidades, estaremos ociosos y sin fruto, dice el texto. La palabra ocioso en el griego se refiere a una persona perezosa, a alguien que evite el trabajo que tiene que realizar. También la palabra perezoso en el griego hace referencia a una persona que es inútil. En la parábola de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, versículo 6, el hacendado o el dueño de la propiedad vio a hombres parados en la plaza y también vio a otros que estaban sin trabajo. Y el hacendado se les acercó y le dijo, ¿por qué habéis estado parado aquí todo el día sin trabajar? Estas personas estaban ociosas y este es algo que en ninguna cultura es vista positivamente. Como creyentes, mis hermanos, estamos llamados a trabajar diligentemente en nuestra vida espiritual. Ahora el texto, refiriéndose a aquellos que no trabajan en las 7 cualidades espirituales, en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas no tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Mis hermanos, todo lo contrario con aquellos que no se preocupan, que no se esfuerzan en trabajar en su vida espiritual, en desarrollarla, en desarrollar esa vida que a Dios le agrada. Dice el texto que estos tienen la vista corta, es decir, son ciegos. Yo le llamaría miopía espiritual. La miopía es simplemente la incapacidad de ver objetos que están lejos. Solamente te permite ver los objetos que están cerca. Mis hermanos, y es exactamente lo que pasa con los cristianos inmaduros. No pueden ver más allá de sus propios deseos. No pueden ver más allá de sí mismos. No pueden ver más allá de lo que ellos desean para sí. No pueden ver más allá de sus propias necesidades, de lo que solamente le interesa a ellos, y terminan olvidando que fueron limpiados de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Todo el que por medio del conocimiento de Jesucristo se haya escapado del mundo, se haya escapado del pecado y vuelve a enredarse otra vez hasta el punto de ser vencido por el pecado, dice la palabra de Dios que su estado después de haber tenido conocimiento de Cristo es peor que cuando estaba en pecado sin conocer a Cristo. Mis hermanos, esas son declaraciones muy fuertes. Ese estado, mis hermanos, de caer en los placeres del mundo es tan, pero tan terrible que segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mis hermanos, estas son palabras muy fuertes. Es un estado que ninguno de nosotros queremos estar. Y es un estado que ninguno de nosotros nos desearía ver a nuestros hermanos estar. Ahora bien, teniendo esto en perspectiva, teniendo esto en mente, mis hermanos, sabiendo ya la consecuencia positiva de vivir la vida que agrada a Dios, lo cual es una vida fructífera, y los efectos de no vivirla, que es una ceguera espiritual. Versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mis hermanos, aparte de tener una vida fructífera, si vivimos la vida que agrada a Dios, dice el texto, no caeremos jamás. No caeremos jamás. Mis hermanos, y es que debemos procurar hacer todo lo que esté de nuestra parte, de trabajar en las cosas que evidencien que verdaderamente hemos sido llamados y elegidos por Dios. Esto no significa que como creyentes pongamos en duda la elección de los escogidos de Dios. Tampoco significa que después que Dios haya escogido a una persona desde antes de la fundación del mundo pueda perder su salvación. Pero la seguridad del llamado de Dios a salvación es evidente por medio del trabajo y el crecimiento constante de nuestra fe, de nuestra virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y el amor. Mis hermanos, debemos afirmar con empeño, como dice el texto, nuestra vocación y elección por medio del trabajo de estas cualidades. Debemos de afirmarlo, hermanos. Debemos de afirmarlo. Y es que la promesa de salvación es única y exclusivamente para aquellos que tienen una fe que persevera. Y la fe que persevera es la fe que produce las cualidades mencionadas en los versículos 5 al 7. Nuevamente, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo, ya listo para ser sacrificado, le narraba a Timoteo que había peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. También le contaba como algunos que él tenía confianza posiblemente lo habían desamparado y otros le habían causado males.
Pero el verso 18, Pablo le dice a Timoteo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Gloria a Jesús. Mis hermanos, es que el apóstol Pablo, después de tener un encuentro con Jesús, dio su vida completa a la obra de Dios. Así que es obvio que diligentemente, a pesar de ser un apóstol, trabajó arduamente en su vida espiritual. Por eso también vemos que a los filipenses el apóstol Pablo les aconseja en el capítulo 2, versículo 12, que así como siempre ellos habían obedecido, no como en su presencia solamente, sino mucho más en su ausencia, que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, Dios produce en nosotros el querer y el hacer, pero nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, con profunda reverencia. Mis hermanos, es que el apóstol Pablo estuvo sujeto también a escrutinio y a comprobación a sí mismo de su ministerio. Y eso lo podemos ver en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13. Porque en el verso 3 él les dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, hablando de sí mismo. Pero en el versículo 5 todo se voltea y el apóstol Pablo reta a la iglesia a que se examinen a ellos mismos si estaban en la fe, que se probaran a ellos mismos, y les hace la pregunta: ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La pregunta de una manera más sencilla es: ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Pasan la prueba o no pasan la prueba? Mis hermanos, si pasar la prueba es hacer lo correcto, es trabajar en nuestra vida espiritual. Procuremos siempre, mis hermanos, hacer firme vuestra vocación y elección. Continúa diciendo el versículo 10. Porque haciendo estas cosas, dice el texto, no caeremos jamás. Mis hermanos, repito, no caeremos jamás. Versículo 11. Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, y es que el resultado futuro de los que vivimos una vida que agrada a Dios se nos será otorgado. Es que el resultado es que se nos otorgará entrada en el reino de los cielos. Mis hermanos, y es que la salvación, la entrada al reino de los cielos, es para todos aquellos que evidencian una vida fructífera por el conocimiento de Jesucristo. Mis hermanos, esta carta, esta parte que hemos estado predicando, es un llamado de Dios a su iglesia para que no seamos perezosos, a que seamos diligentes y que intencionalmente trabajemos constantemente en las cualidades que nos ayudan a crecer espiritualmente. Mis hermanos, debemos de trabajar en estas cualidades y ser fructíferos para que no caigamos jamás. Amada iglesia, el resultado presente que un hijo de Dios experimenta cuando vive una vida que agrada a Dios es una vida fructífera y la promesa de Dios de no caer jamás. Mas el resultado futuro que un hijo de Dios experimenta cuando vive una vida que agrada a Dios es que se le otorgará amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. No son nuestros frutos, mis hermanos, que nos llevan al cielo. No es eso lo que he estado predicando. No son nuestros frutos los que nos llevan al cielo, sino que los frutos de una vida espiritual madura y desarrollada son la evidencia de nuestra vocación y elección. Charles Spurgeon dijo: Cristo abrirá las puertas del cielo, pero el tren de las virtudes celestiales, las obras que nos persiguen, irán con nosotros y nos guiarán a la entrada. Mis hermanos, se nos otorgará amplia y generosa entrada al reino eterno de Jesucristo. Y todos los que cultivemos una vida piadosa aquí en la tierra
seremos recibidos por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación a que debemos trabajar en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque cuando trabajamos en nuestra vida espiritual, dice tu misma palabra, Señor, que no terminaremos ociosos y que tampoco caeremos jamás. Pero también nos da esta hermosa promesa, mi Dios, y es que se nos otorgará amplia y una hermosa entrada al reino de los cielos. Señor, quiero presentarte a tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Union City. Que seas tú, Padre Santo, ayudándonos. Que seas tú, mi Señor, ayudándonos, Señor, a poner en práctica esta exhortación. Que podamos trabajar en esas 7 cualidades, Señor, para que podamos desarrollar nuestra vida espiritual. Que podamos, Dios del cielo, siempre, Señor, cuestionarnos, preguntarnos si verdaderamente somos de Cristo. Y depositar toda nuestra confianza en ti, oh Dios. Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y empujándonos a hacer esas cosas que somos llamados a hacer por ti. Y que tomemos ánimo, Señor, y que nos esforcemos y que seamos diligentes, Señor, para que podamos crecer espiritualmente por medio de la ayuda de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos llegado al final de nuestro servicio del día de hoy. Le quiero pedir a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares que me acompañen a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Señor, porque en tu misericordia tú nos has permitido estar aquí, oh Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por cada uno de aquellos hermanos que se han podido conectar y separar este tiempo para ti, oh Señor amado. Gracias, Señor, Padre, porque nos has dado esta oportunidad de adorarte y glorificar tu nombre, oh Señor. Gracias, Señor amado, por este servicio y por los cánticos que hemos podido, Señor, adorarte con ellos. Gracias por la prédica, Señor, que ha sido de refrigerio para nosotros. Ayúdanos a meditar en ella, oh Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que durante nuestra semana, Señor, podamos pensar en aquella palabra, oh Señor, que ha sido predicada en el día de hoy. Oh Padre amado, ayúdanos a vivirla, oh Señor, y ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio de ella. Oh Padre amado, Señor, en tus manos preciosas, Señor, yo deposito, oh cada uno de mis hermanos y esta semana que comenzamos. Guíanos nuestras vidas, Señor, y acompáñanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.